Hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Felipe Álvarez y tengo de invitada a Azize Aslan. Azize es una mujer kurda, es decir, de Kurdistán, que es considerada la nación sin estado más grande del mundo. Y es un proceso fascinante el que ha sucedido en Kurdistán. Por suerte, Azize habla perfecto español porque vive en México desde hace muchos años. Y hoy nos cuenta un poco sobre cómo es la realidad del pueblo kurdo que ha vivido un proceso de lucha y de resistencia de décadas y en el proceso han conseguido diseñar una forma de gobierno bastante anárquica, bastante descentralizada, que yo pienso que puede ser súper útil para las personas que estamos constantemente pensando en eso, ¿no? En que otra política es posible, de que tenemos que volver a aprender a organizarnos de tal forma que sepamos gobernar un territorio, porque las políticas estatales de alguna forma nos han robado esa capacidad. Entonces a mí me parece un tema muy importante de entender, muy importante de aprender, y como es un tema, por supuesto, muy complejo, del cual al menos yo entendía o entiendo todavía muy poco, en este episodio creo que alcanzamos a hacer una introducción lo más completa posible, pero se quedaron un montón de temas por conversar. Así que espero que en el futuro podamos tener más conversaciones de este tipo y sobre este tema. Y por más que parece algo muy lejano, que está en un continente muy separado y de lo cual la mayoría conocemos muy poco, conversando más con Azize y con mi amiga Selén, que es quien me presentó a Azize para poder hacerle la entrevista, y conversando con ellas, lo que me dicen es que se siente más bien un vínculo súper importante entre la lucha kurda y muchos procesos de América Latina, porque si te pones a ver, América Latina tiene muchas naciones sin Estado, muchos procesos de organización social de base, mucha experiencia en política comunitaria y en tenencia común del territorio. Y sé que hay muchos esfuerzos de vinculación en muchos de nuestros países con este proceso de el confederalismo democrático en Kurdistán. Así que bueno, espero les parezca interesante y que podamos seguir tejiendo lazos y aprendiendo mutuamente de las luchas de estos pueblos hermanos, aunque tan lejanos. Les recuerdo que Radio Semilla funciona con un programa de membresías y al hacerte miembro de Radio Semilla participas de nuestra comunidad online. Tenemos una plataforma donde nos comunicamos y donde hacemos comunidad y también donde tienes acceso a un montón de materiales digitales, libros y recursos de todo tipo y también a beneficios y descuentos en proyectos regenerativos en todo el mundo. Algunos físicos en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en México y también muchos virtuales que puedes aprovechar en cualquier parte del mundo. Y cada episodio mencionamos por lo menos uno de estos proyectos aliados y hoy quiero mencionar un proyecto del cual estoy muy emocionado de habernos aliado y que ojalá tuviéramos más proyectos aliados como este, que es la Estación Científica del Bosque Protector Los Cedros. Es una reserva ecológica en el Bosque Nublado, aquí en la provincia de Imbabura, que fue una reserva impulsada por el finado José de Cook, que quisimos tenerle como invitado en Radio Semilla y lamentablemente llegamos tarde porque el año pasado falleció, pero han hecho un trabajo de conservación y de trabajo con las comunidades que es realmente impresionante. Así que si quieren hacer ecoturismo, si quieren hacer investigación científica, hay mucha investigación científica de altísima calidad que se ha hecho en ese bosque y tienen unas instalaciones de súper buena calidad también para recibir equipos de investigadores o gente que quiera hacer turismo. Y los miembros de Radio Semilla tienen 10% de descuento en cualquiera de estas opciones. Así que entren a reservaloscedros.org y pueden ver ahí más información. Para hacerse miembros de Radio Semilla y poder acceder a este beneficio y un montón de otros beneficios, ahorita tenemos ya 44 proyectos aliados, entra a radiosemilla.com/membresía. Ahí pueden hacer un aporte mensual y hacerse parte de la comunidad, que esa es la forma en la que sostenemos este trabajo. Les agradezco mucho por escuchar. Espero que disfruten de este episodio con Azize Aslan. Un abrazo. Azize Aslan, bienvenida a Radio Semilla. Qué gustazo tenerte aquí y gracias a nuestra amiga en común, Selén Yamak, nuestra corresponsal en México y desde Turquía,
por traerte. ¿Cómo estás, Asise? Bien, muchas gracias, Felipe. Un gusto conocerte y un gusto como participar en este espacio que están generando. Pues gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Pueden escuchar un acento mexicano perfecto, pero quien habla no es mexicana. ¿De dónde vienes, Asise? Pues yo me defino que yo soy de Kurdistán, pero Kurdistán es un territorio, no es un país, es un territorio dividido entre diferentes países de Medio Oriente. Entonces se ubica casi el corazón de Medio Oriente, pero no está tan conocido, digamos, por no ser como un país nación o como un estado nación, ¿no? Vengo de ahí, como territorio está dividido, entonces yo nací en parte que está dividido y está ocupado por el estado turco de Turquía. Ujú. Porque Kurdistán está entre Turquía, Irán, Irak y Siria, ¿verdad? Sí, digamos, el tierra original está entre estos países y pues desde la Primera Guerra Mundial tiene esa situación de estar dividido entre estos países. Sí. Ah, qué bueno que mencionas eso, porque justo te lo quería preguntar. ¿Cómo es que, y desde cuándo, no? Que ahora dices la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es esta historia en la que esos 4 estados quedan con un territorio oficial y como estado-nación y Kurdistán no? ¿Qué pasó con Kurdistán? ¿Por qué se quedó sin territorio oficial? Sí, pues eso tiene que ver mucho como antes de la fundación de Estados-Naciones en Medio Oriente, ¿no? Sí saben como que había dos imperios muy grandes en Medio Oriente que dominaban todo el territorio. Uno es Imperio Otomano y luego había también Imperio Persa. Entonces, Kurdistán, en realidad, como un pueblo, como una nación, estaba reconocido por estos, digamos, imperios, porque esos imperios tenían como políticas de donde se reconocían naciones diferentes, pero como, pues, por su manera de administración, digamos, incluían a estos territorios sin que negar, digamos, su identidad. Entonces, por eso Kurdistán en esta época también estaba dividido entre Imperio Persa y Imperio Otomano, pero no tenía, digamos, el fenómeno de división no era como lo que vive hoy en día los kurdos. En esa época, pues se podían libremente ocupar el territorio, habitar el territorio, viajar en el territorio, es decir, como que no habían fronteras. Entonces eran como simplemente bajo de diferentes imperios vivían, digamos, ¿no? Y lo que pasa justo como en finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, donde hay como ya colapso de esos imperios, sobre todo Imperio Otomano, la historia de colapso de Imperio Otomano es un ciclo, casi que dura un ciclo, donde hay como muchas revueltas populares de diferentes etnias, sobre todo los de Balcanes, digamos en ese momento que Grecia era parte de Imperio Otomano y que es una de primeras naciones que se rebelan contra Imperio Otomano para fundar, digamos, a su Estado-nación, ¿no? Y luego como que otros como comunidades que estaban en los Balcanes, igual pues rebelaron y que pues empezaron a declarar, digamos, sus estados-naciones, porque en esta época ya Estado-nación era un fenómeno occidental bastante amplio, ¿no? Y ahí, pues, como finales de Imperio Otomano, que, digamos, los países occidentales, por deudas que tenía Imperio Otomano cuando ocupan, digamos, a esos territorios de Imperio Otomano, sobre todo en la donde viven los kurdos, se fue ocupado por Inglaterra y Francia. Y en este momento hay un acuerdo secreto que nosotros llamamos el Sykes-Picot. Esa Sykes-Picot lo que hace, planea después de Imperio Otomano cómo va a ser los estados-naciones en Medio Oriente. Y cuando se planean a este acuerdo, el trato, digamos, tratado secreto, ahí Kurdistán ya, digamos, está previsto que sea parte de nuevos estados-naciones sin que reconozcan como los kurdos con un derecho de también tener su Estado-nación. Y bueno, ahí hay proceso luego como que hay independencia de Turquía, ¿no? Como que hay una rebelión popular también de parte de Turquía, donde se van como haciendo pues una lucha de independencia contra esas fuerzas
occidentales o como lo que en ese momento llaman como imperiales. Y ahí pues los kurdos con los turcos participan a esas rebeliones porque en esta época como que hay un acuerdo que los kurdos y los turcos comparten una misma religión, que es Islam. Entonces casi casi se convierte una lucha del Islam contra Occidente, ¿no? Entonces ahí como que se alían en este punto. Pero el acuerdo que lo hace los kurdos en ese momento, digamos con dirigentes kurdos o como tribus kurdos, con las Fuerzas Armadas de Turquía, que donde buscan la independencia como un Estado-nación turco, después de Imperio Otomano, pues hacen una alianza que después de independencia Kurdistán va a ser como un territorio libre, independiente, y que va a ser, digamos, va a definir a su destino. Pero eso no ocurre. Entonces, después de independencia, lo que pasa, se funda Estado-Nación de Turquía, tanto igual con apoyo o como una política distinta de Inglaterra y Francia, como que se fundan Estado-Nación como Irak, Siria y pues Irán luego como que queda ahí, ¿no? Sigue como digamos con esa imperio persa y luego se convierte también en un Estado-Nación, luego. Entonces, digamos, a esa situación, luego se afirma a través de un tratado que donde termina, bueno, se le da fin al Imperio Otomano y también es el tratado que se funda el Estado turco y también como otros estados-naciones, lo que acabo de nombrar, ¿no? Entonces ahí pues lo que se queda, entonces se hace una división entre estos estados-naciones que se quedan, digamos, en el territorio dominando a todos los pueblos y que los kurdos no son única nación que se queda dividido y que se queda como sin reconocimiento. Hay otros también, como muchos otros etnias que también, no sé, por ejemplo, en Siria los azuríes tampoco tienen reconocimiento o, por ejemplo, el pueblo armenio, como que, de hecho, todo este proceso de independencia de Turquía también es un proceso donde los armenios pues viven un genocidio, ¿no? Entonces, todo ese proceso de fundación de estados-naciones, tanto a los kurdos, pero también a otros pueblos, deja sin reconocimiento como tal nación, tal cultura o como otra etnia. Entonces se convierten etnias dominantes en la región, que como es pues persa, árabe, turco, ¿no? En nuestro sentido. Wow, qué interesante. A ratos me da ganas de hacer un podcast de historia y quedarnos solo hablando de eso. Sí, en realidad es una historia que no está muy conocida porque hay una manera de también contar esa historia, ¿no? Como es unificar la historia, invisibilizar a otras historias adentro de esas historias, ¿no? Entonces, pues sí. Me gusta también hablar de historia. Sí. Oye, pero qué curioso esto que dices, que incluso desde el momento en donde se reunieron los franceses e ingleses para dividir el territorio, ya desde ahí no pensaron en un estado para los kurdos, ¿no? Sí. Y tal vez, no sé, pero me suena que tal vez el mismo momento en donde decidieron dividir África, así como cuadricularle y repartirse los países en sus imperios, ¿no? Claro, además dividen territorios como justo a través del conflicto de hoy en día que todavía sigue en el territorio, ¿no? Dividen por recursos, recursos naturales. Entonces, donde se quedan los lugares de petróleo, por ejemplo, se queda bajo de dominación de Inglaterra, pero por ejemplo, cuando se funda el Estado sirio y que franceses se quedan como, según como con un mandato ahí, ¿no? Que es un apoyo para Estado-Nación de Siria, pero en realidad lo que hacen construir un corredor de tránsito de los bienes, servicios y también de recursos, ¿no? Entonces, es como desde inicio es una división también que tiene que ver mucho con los recursos naturales. Por eso está como dividido como que si fuera las fronteras no naturales, ¿no? Claro, qué locura. Y aclárame una cosa, ¿los kurdos son una etnia? Es decir, ¿es un tema de sangre, digamos? ¿Son diferentes genéticamente los kurdos que los otros pueblos que están alrededor? ¿O es más una identidad territorial? ¿O cómo es este tema de la etnia?
Nosotros nos definimos como una nación, en sentido de que sí somos una etnia distinta, ¿no? No somos ni persas, ni somos turcos, y no somos árabes, ¿no? ¿Dónde viene esto? Viene de la historia de los tribus. Es decir, los kurdos, cuando habitaban Mesopotamia, tenían una vida seminómada, es decir, como había como tribus muy grandes y que habitaban el territorio de Mesopotamia Sur y Mesopotamia Norte con unas actividades muy particulares por ejemplo, que se hacían como que se ocupaban mucho de animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mitad del año que se hacían en Mesopotamia con las lluvias naturales, agricultura, pero otra época como que tenían animales y que tenían que llevar en las montañas y ahí como de producirse su vida de una otra forma, ¿no? Entonces, de ahí como pues también en toda la historia, como mientras que antes de la fundación del Imperio Otomano, de hecho, como por ejemplo hay muchísimos tribus, estados de los kurdos, ¿no? En esa época no se llamaban tantos estados, más bien eran tribus que dominaban y administraban algunos territorios. Entonces, y ahí había como el reconocimiento de los tribus kurdos. Entonces, por eso es sangre, no creo que es como una sangre pura, ¿no? En este sentido, no creemos esto, pero somos una cultura que hablamos una lengua muy distinta que otros pueblos y pues tenemos rasgos. Yo sí considero que tenemos rasgos corporales también, pero ese es Medio Oriente es muy complicado porque es un lugar que donde los pueblos siempre fueron mezclados, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que nos distingue qué es, por ejemplo, nuestra lengua, ¿no? Nuestras formas de las familias tribus. Por ejemplo, no sé, yo sí conozco mi tribu y que pues todavía tengo como mi tribu y que puedo contar con ellos y tengo como relaciones familiares muy importantes y el tribu como por ejemplo tiene su parte de autoadministrarse, ¿no? Autoadministrar también el territorio que vive. Entonces, todos estos, pues, que son, que nos ayuda a entender que, pues, los kurdos somos una etnia distinta, ¿no? Ujú. Y bueno, también, pues, usos y costumbres que para cada pueblo tienen, ¿no? Ahí. Pero no son como, digamos, no son muy diferentes que de los pueblos que también habitan en Mesopotamia, porque Mesopotamia es un territorio que al final del día como que es muy presente en la vida de la gente y define, digamos, las formas de vida y las formas de cómo familiarizar con otros también los pueblos. Cuéntanos un poquito de ti, de cómo fue tu infancia, en qué pueblo naciste, creciste, cómo era la cultura alrededor, o sea, tu experiencia, de dónde vienes. Pues yo me nací en una ciudad que ahorita se llama Şanlıurfa, en oficiales de Turquía. El kurdo se llama Raja. Algún momento, por ejemplo, hasta que llegaron romanos y nombraron como Edesa. Y pues es el nombre original de esa ciudad es El Roja. Se queda en la frontera, hoy en día se queda en la frontera de Turquía y Siria. Es decir, es una ciudad de Mesopotamia, donde fue, como hay muchos rasgos de esto, donde fue también la neolítica, la revolución neolítica, donde primera vez cuando pues las personas se sentaron ahí y también fue como un lugar que donde siempre habitó como a las personas temporalmente. Entonces es una ciudad así y también pues es una ciudad bastante religioso, tiene mucha importancia por muchas religiones, por ejemplo por judíos, por musulmanes, por cristianos, ¿no? Por ejemplo, se cuenta, ¿no? Como por ejemplo en la Biblia, ¿no? Donde el Jesús se caminaba desde Palestina a Urfa, ¿no? Se nombran como distintos nombres, pero el territorio definido es esto. Por eso, por ejemplo, también es la ciudad de Abraham, que donde los judíos también prestan mucho atención a esa ciudad. Y también, pues, por el Islam también se convirtió donde había como escuelas de Islam. Entonces, hoy en día, por eso todavía se vive a esa diversidad, digamos. Es más dominante religión es Islam y práctica dominante también culturalmente es Islam, pero en realidad como que siempre fue un pueblo bastante diverso. Y también siempre fue como un pueblo que donde vivían kurdos, árabes, turcos, turkmenes, azuríes, judíos, todos juntos. Entonces, no sé,
por ejemplo, yo algunas cosas que recuerdo, por ejemplo, teníamos vecinos judíos y mi mamá decía, ¿no? Como que nosotros reconocíamos a ellos como judíos y que no teníamos problema, por ejemplo, nosotros íbamos a ir a sus casas, ellos venían a nuestras casas, o por ejemplo, no sé, en las casas es muy común que, por ejemplo, cocina una comida y que dice que es un plato de armenios, es un plato de judíos, es un plato de árabes, ¿no? Entonces, siempre está ahí como esa convivencia de las culturas, ¿no? Y mi familia es musulmana, sí, y practica, digamos, pero los kurdos como que se viven Islam de una forma muy cultural, ¿no? Es como se basa mucho sobre la ética de Islam o se basa mucho, por ejemplo, al respeto de Islam con otros. Entonces, no se vive como ese Islam político que ahorita está dominando el territorio, donde, digamos, por ejemplo, se basa a la dominación de cuerpo de mujer, etcétera, ¿no? Hoy en día. Pero, pues, en mi casa, mi mamá reza, mi mamá practica, mi papá siempre fue así. Nos mandaron a que aprendemos a leer Corán también, pero nunca fue una obligación a practicar, digamos, Islam. Pero pues yo sí me considero culturalmente musulmana, en sentido de que yo sí llevo como mucho, tanto conocimiento también, algunos sentidos que me gusta de Islam, ¿no? Pero que practico, pues no, ¿no? No hago esto, pero yo pienso como también el Islam que nosotros aprendimos en mi familia era más tratar de aprender cómo aplicar en tus relaciones con otras personas. Entonces de ahí llevo mi ética, digamos, ¿no? De aprendido desde ahí. Y Urfa como es una ciudad, digamos, por eso como que siempre fue como una cuna de diferentes religiones, por eso la gente sí tiene estos aprendizajes muy distintas, como convivencias muy distintas. Por ejemplo, a mí unas de cosas que me gusta de Urfa, siempre yo hablo del sentido de la justicia, ¿no? Allí pues hay un cuento de Abraham que si te interesa me gustaría contar. Por favor. Porque como es una ciudad de Abraham y que pues dicen que había como un rey que era un dictador autoritario, entonces sí lo que hacía, bueno, el rey que se llamaba Nemrut, y Nemrut un día se enferma, entonces los curanderos vienen y que le dicen que tienes que comer cerebro de los niños recién nacidos para sobrevivir. Entonces, y el Nemrut empieza como de matar a la gente, ¿no? Matando como los niños recién nacidos para comer a su cerebro y sobrevivir. Y así sobrevive como bastantes tiempos, pero los pueblos ya que no logran crecer, ¿no? Porque todos recién nacidos están muertos. Eso es, por ejemplo, una historia que luego ahí como que abre diferentes, digamos, interpretaciones. La interpretación que se cuenta en Urfa alrededor de esto y que dice que pues un madre lo lleva un niño y que lo esconde en las cuevas de Urfa y ahí crece. Pero la madre no podía quedar con su niño, entonces deja a su niño en una cueva y viene un venado y que le da leche a ese niño. Luego ese niño se crece y le vuelve a ciudad y rebela contra el rey y que pues termina matando al rey, pero, perdón, como que no mata, pero como que sí, como rebela y entonces lo agarran y que prenden un gran fuego al medio de la ciudad y pues quieren quemarlo a él. Entonces, y ahí todos están como listos, todos animales y todos ser humano, toda la naturaleza está mirando a ese acto que va a ocurrir, como la matanza de Abraham. Y lo que hace, pues ahí se cuenta así, ¿no? Que se encuentran una hormiga que está llevando agua para echar al fuego y otros animales dicen, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estás llevando agua en tus pequeñitos manitos, ¿no? Y la hormiga dice, pues quizás no podía apagar, pero voy a mostrar en qué lado estoy. Y bueno, según es que hormiga se echa esa agua al fuego y el fuego se convierte agua y todos los leñas, etcétera, se convierten en los peces
Y hoy en día este lago está en medio de ciudad y está lleno de peces y nadie come estos peces porque piensan es sagrado, ¿no? Entonces es un lugar sagrado donde hay esta cueva donde creció él. Entonces todo es un espacio bonito, digamos, en ese sentido. Y ahí siempre, pues, algo que yo escuchaba de a mi mamá, que me decía, tenías que ser como justa, como esa hormiga, ¿no? Estas cosas a mí me parecen muy bonitas que me han dejado por haber nacido en este lugar. Increíble. Historias que se han difundido por miles de años por todo el mundo, ¿no? Es Sí. un lugar tan histórico, qué bestia. Me gustaría que nos describas un poco el ecosistema de este lugar de donde vienes. ¿Qué tipo de clima hay? ¿Qué se cultiva? Me explico, ¿a qué altura estás? ¿Estás cerca de algún mar, de algún lago? Como que tratar de entender un poco cómo es el ecosistema alrededor de esta ciudad en la que naciste. Ujú. No sé cómo físicamente datos, pero no hay mar. De hecho, el mar está lejos de ese territorio. Bueno, yo donde nací, Urfa, es el sureste de Mesopotamia. Entonces, es semidesértico. Se hace agricultura. Tiene pues Mesopotamia es unas llenas de tierras, ¿no? Como muy amplias, como mar de tierras, como que se ve como así hasta el horizonte siguen las tierras, ¿no? Entonces no hay montañas, muchos en esta zona. Y este lugar, por eso como que se hace agricultura, pero como es un lugar semidesierto, entonces no hay como muchas, digamos, aguas. Hay dos ríos que de hecho Mesopotamia significa isla de dos ríos. Entonces hay dos ríos que rodean a esa zona, Mesopotamia, y entonces únicos fuentes de agua son estos ríos, pero digamos, agricultura de ahí o como de lo más... Sí, lo que define el diseño de alimentación y la producción de ahí es las lluvias temporales, porque se llueve, digamos, desde octubre hasta finales de marzo, y estas lluvias son lluvias que donde la gente pues se define qué va a cultivar, digamos. Entonces, muchas veces se hace trigo porque de hecho es la zona de trigo, entonces y trigo no necesita riego de agua, entonces por eso pues con las lluvias temporales es suficiente, digamos, a hacer esta producción, ¿no? Entonces, en general es así y pues en verano hace mucho calor. Por eso, por ejemplo, en verano la gente, si las personas que sí tienen posibilidad, se irán al lado de las montañas de Kurdistán y ahí pues llevarán a sus animales también y todo verano pasarán ahí. Pero los que no tienen posibilidades hoy en día, pues lo que pasan como después casi es como con menos actividades en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces es un territorio que donde temporalmente se pone difícil esta zona que yo nací, pero Kurdistán en sí pues tiene diferentes zonas, tiene diferentes climas, no sé, parte de montañas, por ejemplo, en los inviernos llegaría a tener menos de 15 grados, 20 grados, ¿no? O en verano llegaría, bueno, lugares donde nací yo, por ejemplo, en verano llegaría a ser como más de 40, ¿no? Entonces, por eso es como hay mucha radicalidad en la zona y por eso es muy diverso también, ¿no? Digo, su producción, sus climas están bastante diversos. ¿Y cómo se sentía en tu casa, en tu pueblo, el ambiente político? Me imagino que por ser un estado sin nación y por ser este pueblo que está, yo asumo, bastante atacado o por lo menos no integrado con el Estado-nación al que pertenecen, me imagino que eso genera todo un ambiente de resistencia o un ambiente bastante político, ¿no? No sé cómo le sentías tú, ¿tu familia estaba un poco involucrada? ¿Es algo que se siente en general? ¿O cómo es el clima político en tu lugar? Mira, es que esa alianza que te estaba comentando, como que hubo alianza en la época de independencia de Turquía y luego como que niegan, digamos, el derecho de autodeterminación de los kurdos, pues ahí, pues desde inicio los kurdos se empiezan a rebelar, ¿no? Contra los estados, sobre todo contra el Estado turco, porque en ese momento único Estado-nación como formado oficialmente y con todo su poder es el Estado turco.
diga, como en Irak o en Siria no era tanto así. Porque ahí estaba todavía la dominación de Inglaterra y Francia, ¿no? Y los estados-naciones se quedaron como con poderes muy micros. Entonces, pero ahí como por ejemplo hay una serie de rebeliones de los kurdos, sobre todo dirigidos por pues, señores políticos, señores dirigentes de tribus, o como digamos lo que nosotros ya llamamos ahí agá, es como terratenientes, ¿no? Terratenientes con el pueblo que rebelaban, digamos, contra esa decisión que se habían tomado sobre la división y desconocimiento. Entonces, ahí hay una serie de rebeliones y que todos se terminan con masacres muy grandes. Bueno, en la historia se cuenta ahí 22 rebeliones muy grandes que terminaron siendo rebeliones que no lograron ganar, ¿no? No lograron a cumplir con sus objetivos y que se terminaron como, pues eso, con masacres, con matanzas, desplazamientos, como pues una historia súper traumática, ¿no? En este sentido. Y entonces eso lo que trajo unos que se rebelaban, pero otros como que quedaban oprimidos, ¿no? Como porque, por ejemplo, apoyar esas rebeliones casi era firmar tu acta de matanza, pero si no participaba la gente, pero vivía como una opresión, que pues, por ejemplo, opresión no podían, por ejemplo, ni siquiera hablar su idioma, ¿no? Tenían que aprender a idioma de dominante y que aplicar eso en todas sus vidas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, en caso de Turquía, pues donde yo crecí, pues yo no podía estudiar en kurdo. No existía, de hecho, como que la ley dice que no existen los kurdos, ¿no? Todos los que viven en Turquía son turcos. Todavía. Y que, pues, sí, todavía es. Wow. Sí, todavía es así. Y entonces, como se dice, Turquía es país de los turcos. Punto, ¿no? Y todos tienen que aprender turco. Entonces, por eso yo sí hablaba kurdo en mi casa, pero afuera tenía que esconder de que estoy hablando kurdo. Entonces, pero es tan difícil esconder porque la garganta no te permite esconder, ¿no? La garganta lo que hace como de justo, si yo hablo turco, sé perfectamente turco, pero cuando hablo, pues uno se puede cachar que soy kurda porque tengo otra formación de mi garganta, ¿no? Como por mi idioma materno. Entonces, solo esto, por ejemplo, era suficiente, como por ejemplo que gente se siente insatisfecha con tu turco, ¿no? O como que siempre estabas acusados de ser como rebelde y luego como que antes éramos rebeldes y ahora somos terroristas, ¿no? Entonces, y cosa se vive cotidianamente en la vida de todos. Si aceptas o no aceptas, como digamos, un kurdo o una kurda puede decir que soy perfectamente turca, asumo que es mi identidad nacional, etcétera, pero eso no significa que no va a vivir esa opresión, porque opresión es algo colectivo, aplicado colectivamente al pueblo. Por ejemplo, no sé, la militarización de nuestro territorio, ¿no? Es parte de esto. Por ejemplo, interrogaciones militares que vives tanto en territorio cuando sales de fuera de territorio, cuando hablas, o cuando, por ejemplo, no sé, hay como muchísima gente que sus padres y madres no hablan turco y no hablan árabe, ¿no? Solo hablan kurdo. Entonces, por ejemplo, presentar a estas personas en algunos espacios públicos o sobre simplemente vestimiento, ¿no? Mi mamá tiene un vestimiento tradicional kurda, ¿no? Entonces, y sí, yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá cuando quería venir a la escuela era rechazada simplemente por su velo, como por su traje y que pues que lo que veían que no eran modernos, ¿no? Era un pueblo, sí, ahí como atrasada, ¿no? Y que no, mi mamá, por ejemplo, ni sabe escribir ni sabe leer, ¿no? Entonces eso era simplemente por no saber y escribir, ya era suficientemente decir que esos son estos kurdos atrasados, ¿no? Entonces, eso se vive. Entonces mi familia, aunque políticamente nunca participó a ningún tipo de rebeliones, no fue como políticamente activa, pero sí sabíamos que pues que la gente no nos quería, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestro caso, por justo en años 90 hubo muchísima guerra, lo que dicen guerra baja tensión. Baja tensión es como de una guerra contra civiles en realidad, porque
porque después de la fundación de un movimiento Liberación Nacional de los Kurdos en 1978 y que en 1984 que empieza la lucha armada, digamos, el último rebelión que se aparece ahí en la historia de los kurdos. Entonces, ahí lo que el Estado hace para que el pueblo no apoya a los guerrilleros, pues empieza a aplicar una guerra civil, bueno, una guerra contra los civiles, ¿no? Uh-huh. Y ahí como hay quema de aldeas, desplazamientos muy masivos, ¿no? Los datos como dicen que hubo como desplazamiento de 1,5 millones de los kurdos, ¿no? Desde sus lugares, pero los datos reales es muchísimo más que esto, ¿no? Los datos kurdos, por ejemplo, dicen que hubo como más de 3 millones kurdos que se fueron desplazados de sus lugares, de sus territorios y que perdieron todos los recursos que tenían en sus vidas, ¿no? Como sus tierras, por ejemplo, se fueron ocupados tierras militares y que dijeron que es prohibido a cultivar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque sí podían quedar, pero no podían usar sus tierras. Entonces, o sí tenían que ir o tenían que como de aceptar esa vida de ausencia, hambre, ¿no? Entonces, una de mi familia fue de parte de este proceso. No fue desplazada masivamente, pero pues por las condiciones económicas nosotros teníamos que salir de nuestro territorio e ir a una ciudad de Turquía, una ciudad bastante nacionalista. Y yo crecí ahí en realidad. Tenía 8 años cuando llegamos a esa ciudad y pues sí, si yo tuve una conciencia de ser kurda, gracias a todas las políticas racistas, fascistas que recibí durante mi niñez y mi juventud ahí en esta ciudad, ¿no? Y no sé, por ejemplo, fuimos a un pueblo para trabajar en las tierras de turcos, ni teníamos casa, vivíamos en una casa de campaña. Pues ahí como no éramos única familia, había muchas familias y nos trataban como que si fuéramos esclavos, ¿no? En sus tierras. Y luego, por ejemplo, pues como niños teníamos obligación de aprender turco y ir a escuela, pero por ejemplo ir a escuela de este pueblo simplemente era pues ponernos como dispuesta de que nos torturen, ¿no? Uh-huh. Entonces en la escuela se convertía en un lugar de tortura, que nos pegaban, como que nos humillaban, que nos simplemente pues hacían tantas cosas malas que pues era imposible no tener la conciencia de ser kurda, ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces digo, si estos estados-naciones intentaran que seamos como turcos árabes, pero en realidad todas sus políticas violentos que aplicaron, pues nos terminaran haciendo más kurdas y kurdos, ¿no? Entonces, ahí. Qué fuerte lo que me cuentas. Y quiero como tratar de entender un poco el panorama. Disculpa que soy muy ignorante de la región, sí, no pero estoy como tratando de hacer un símil tal vez con lo que pasa acá con los pueblos indígenas, ¿no? La región de Kurdistán, o por lo menos la parte de Turquía, ¿los pueblos ahí son principalmente habitados por kurdos o es más como los centros poblados grandes ya se hicieron turcos y en las afueras los pueblos pequeños y comunidades son más kurdas? O sea, yo pienso lo que pasó aquí, por ejemplo, ¿no? que el Estado, digamos, mestizo llegó a colonizar todo el territorio. Uh-huh. Y las comunidades indígenas siguen alrededor de los centros urbanos que están habitados más por mestizos y solo los alrededores son indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero entender cómo es ahí, digamos, dentro del territorio kurdo, ¿tú estás en general rodeada por kurdos o es más turco y los kurdos están más diseminados? No, es territorio kurdo. Bueno, a ver, en la historia como del territorio kurdo, donde mayoría eran armenios y kurdos, antes de la fundación de Estado-Nación. Ahí como que vivían como millones de armenios, pero fueron como matados por todo. Entonces, por eso el territorio, como los que quedaron, salieron, ¿no? del territorio. Entonces, por eso los kurdos se convirtieron mayoría en el territorio. Pero en realidad era un territorio, por ejemplo, donde nací yo, no. Pero, por ejemplo, hay muchas partes de Kurdistán que eran como entero las ciudades compartidas entre armenios y kurdos.
Pero hoy en día como que ya no están armenios, pues entonces los kurdos se convierten en mayoría en este territorio. Pero lo digo, es una zona específica donde estaban los armenios, pero otro como el territorio de Kurdistán es bastante amplio, como creo que es 7 veces más que una Bélgica, ¿no? Y los kurdos hoy en día pues son más o menos 40 millones que viven en este territorio. Y sí, hay ciudades enteras así de los kurdos que si tú vas, como obvio que hay otros pueblos que viven, ¿no? Como hay lo que te digo, como hay árabes, turcos, turkmenes, azuríes, cherkeses y todos como pueblos. Pero, por ejemplo, los kurdos están tanto en las zonas urbanas y tanto en las zonas rurales. Ya. Entonces, eso se nota de hecho como en la política general, como en la política electoral, digamos, también. Por ejemplo, hay ciudades, digamos, el territorio kurdo que está adentro de Turquía, ¿no? Estas ciudades cuando se van a elecciones, pues votan por el partido kurdo, a sus alcaldías pues ganan como pues alcaldes y digamos candidatos que se ponen también ahí como siempre son kurdos, ¿no? Entonces por eso sí el territorio está habitado por los kurdos y también por la cultura kurda, ¿no? No solo habitada personalmente, también la cultura es también Claro. parte de esa de habitar un territorio, ¿no? Ya, bacán. Quiero hacerte otra pregunta personal antes de que pasara a que me expliques más sobre la política y el anarquismo y el PKK y toda esta historia súper interesante. ¿Cómo fue que pasaste de ser esta niña en esta situación, digamos, de asedio, no sé, de maltrato del Estado a tu familia, a tu pueblo, a ser una académica escritora en México? ¿O qué pasó en ese transcurso? Pues nos pasaron muchas cosas, pero sí, como me parece también es un camino que a mí también me sorprende. A veces digo, ¿quién soy, no? ¿Qué hago aquí? Porque soy investigadora, ¿no? ¿Qué pasó con mi vida, no? Pues, ¿cómo pasó? Pues, entonces yo cuando vinimos a esa ciudad de Turquía, ir a escuela, tenía dos sentidos para mí, ¿no? Sí, estudiar, pero a la vez también... Sí, como buscar como una salvación personal, quizás, también por ser mujer, ¿no? Aunque los kurdos eran un pueblo víctimas de violencia de Estados-naciones, pero a la vez también es una cultura patriarcal. Entonces, para mí, por ejemplo, estudiar escuela como que, aunque era una escuela bastante racista o como que no me sentía cómoda, pero era como de mi camino también de como mujer buscar mi salvación de esa construcción familiar que era bastante patriarcal, ¿no? Es decir, contra mis hermanos yo tenía única opción, tenía que estudiar. Y eso sí, como en mi familia mucha gente no había estudiado, entonces a la persona que se estudiaba sí le tenían mucho respeto. Y yo como fue así, ¿no? A mí me gustó escuela, me gustó aprender, me gustó como viajar atrás de lecturas en otros territorios. Y luego, pues, irme a universidad, pues, estudié economía. Estudié economía porque, pues, desde mis 15 años me convertí, pues, una marxista. Entonces, y en realidad, ¿por qué me convertí académica? Pues fue un poquito parte de ese proceso de aprender y mientras que aprendo, como que me sentí como que estoy liberándome personalmente, ¿no? Aunque sí, como una liberación colectiva, me parece que es muy importante como parte del pueblo kurdo, pero también nosotros consideramos que cada mujer pues tiene que tener también a su liberación personal, ¿no? Entonces fue esto. Y ya pues no tenía idea de venirme a México, pero pues los procesos políticos donde me estaba encontrando en la universidad pues no estaban tan esperanzadoras, entonces y de ahí pues me empecé a buscar a dónde irme y pues conocí a zapatistas, entonces me pareció, conocía atrás de lecturas, sabía de sus luchas y entonces pues me pareció interesante venir a México a acercarme con ellos, ¿no? Y así, pues luego me convertí investigadora porque pues también es una responsabilidad que considero, ¿no? Como cada quien tiene que aportar de un lado a la lucha y yo siento que haciendo estas investigaciones, escribiendo, tratando de juntar como a esos mundos distintos, pues es mi aportación a la lucha.
Bacán, qué interesante. Ahora sí, cuéntame un poquito más cómo es esta, sí, organización o estructura política diversa que hay en Kurdistán. Porque de lo que entiendo, se forma un partido comunista, el Partido de los Trabajadores, pero que después va teniendo su líder una transformación medio interesante hacia más bien un tipo de anarquía, Ujú. lo cual me parece fascinante. Pero entiendo que eso es solo una parte de lo que pasa ahí y también hay otras partes, tal vez en Turquía mismo y tal vez en otros estados que tienen otro tipo de políticas. ¿Nos quieres dar solo un pantallazo tal vez de cómo es la política kurda en general actualmente? Pues sí, es bastante diverso, ¿no? Digamos, la política está diversa en Kurdistán también, pero hay algunos sentidos de la lucha, ¿no? Que se comparten, digamos, a todos los movimientos colectivos, organizaciones o asociaciones de los kurdos. Bueno, sí, como que lo que hablaba de esas rebeliones que estaban dirigidos por, digamos, a los terratenientes o líderes como religiosos, etcétera. Este proceso se fueron como siempre, terminaron con masacres y todo este proceso, pues luego ahí como en la zona, bueno, eso tiene que ver mucho también con la de todo el flujo, el movimiento de las luchas de liberación en África y Medio Oriente, ¿no? Mm, Es decir, estos procesos se hicieron que ahí en Kurdistán que nace un movimiento con las ideas marxistas, leninistas, ¿no? Con la existencia de URSS ahí al lado, ¿no? Con todos los movimientos izquierdas de este momento que estaba bastante fuerte, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Casi los pueblos estaban soñando con las revoluciones socialistas, ¿no? Como porque ahí geográficamente como estar al lado de URSS, pues como se implicaba muchísimo organización y pues la gente estaba organizado. Entonces, y en Turquía había como muchos movimientos de izquierda y ahí como los kurdos que pues en ese momento que habían fracasado con esas ideas de terratenientes, ¿no? Que habían fracasado con masacres grandes o por ejemplo había organizaciones políticos pero luego como masacre llegaba a como dañar a toda la vida civil de la gente, entonces ahí que pues se convierte vacuna de muchas cosas, ¿no? Y pues ahí nace, digamos, con conjunto historia de izquierda turca, nace como el movimiento que hoy llamamos, bueno, nace el Partido Trabajadores de Kurdistán, el PKK, en 1978, con una consignación de que Kurdistán es una colonia del Estado turco, colonia de los estados de Irak, Siria, etcétera. Entonces, pues vienen con esa, justo como se juntan con las ideas de izquierda, con esas las luchas de liberación de los pueblos o naciones oprimidos, ¿no? Como es eso conjunto del leninismo y todos estos, entonces se convierte que ahí como el Partido de Trabajadores de Kurdistán que tenga esa idea de que entonces que hay que liberar Kurdistán, entonces y hay que fundar un Estado-nación kurdo y que ese Estado-nación kurdo sea un Estado socialista. ujú. Y de ahí, digamos, cuando se organiza este partido, luego había como en la izquierda turca, había como mucha discusión que la lucha hacia el socialismo tenía que ser armada o que no armada, como la de ese leninismo, maoísmo, que, pues ahí andaba también estos procesos. Y allí pues los kurdos deciden, bueno, los kurdos deciden como formar su organización propia con con la idea de que los kurdos tenían que liberar su territorio y que los turcos no tenían, digamos, a esa necesidad porque estaba libre, digamos, a su territorio nacionalmente, ¿no? Ujú. Entonces ellos tenían que tomar el poder y convertir a su Estado como no socialista y que la discusión en ese momento que se daba entre los turcos y kurdos de izquierda decía que los turcos decían que los kurdos tenían que apoyar al toma de poder y cuando izquierda turca tomaría el poder, daría al derecho de autodeterminación a los kurdos. Pero ahí como que justo ese nacionalismo turco está tan fuerte que pues en la izquierda había como mucho chauvinismo también, entonces por eso como los kurdos no confiaron
y que dijeron que pues que hay que formar como un partido que se pertenezca a los objetivos de los kurdos. Siempre fue un movimiento bastante marxista, izquierda, pero también por separarse de izquierda turca, pues fue acusado como que, pues, que son nacionalistas, simplemente como buscan a sus intereses. Entonces, o como por ejemplo dijeron que los que fundaron ese partido son burguesía, etcétera, pero en realidad no era. Entonces, los fundadores de ese partido también que venían de las familias bastante pobres, etcétera. Entonces, se funda este partido y ya luego decide cómo llevar a la lucha armada. Entonces, y de ahí lo que hacen en 84, empiezan al proceso de combate, digamos, contra el ejército del Estado turco, y ahí pues se empieza a ampliar, digamos, a esto, ¿no? Pero el inicio, digamos, que movía con estas ideas y ya luego hay un proceso de donde el líder de este partido, que es Abdullah Öcalan, se analiza que en Turquía va a haber un golpe de Estado. Antes de que se ocurra el golpe, él sale de Turquía y se va a Siria, que en otra parte de Kurdistán. Y después de como muy poco tiempo, 9 meses después, sí en Turquía se realiza un golpe del Estado y bueno, el ejército toma el poder en Turquía y pues termina como un masacre de izquierda, ¿no? Pues matan, castigan a los líderes de izquierda turca, entonces pues silencian ahí el movimiento y este proceso en realidad también es un proceso que sirve de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es finales de URSS, entonces ya como a marginalizar al comunismo o las ideas comunistas y también como terminar con los sindicatos, con la lucha de los trabajadores, porque en estos años en Turquía hay como muchísima organización. Entonces lo que hacen como pues el ejército viene a arrastrar a toda izquierda, pero también arrastra también todos otros tipos de movimientos. Y ahí, digamos, por haber como salido afuera de Kurdistán de Turquía, este movimiento, el Partido Trabajadores de Kurdistán, logre sobrevivir en este golpe y luego como que pues empieza a operarse desde el Valle de Beca, que en ese momento estaba bajo de administración de organizaciones de palestinos. Entonces, y ahí como que entre palestinos y los kurdos se hace como una alianza que los kurdos van a usar el campamento de los palestinos para formación de los guerrilleros y esos guerrilleros se van a ir a hacer combate en diferentes partes de Kurdistán, pero especialmente en la parte de Turquía, ¿no? Entonces, en 84 empieza, digamos, a esa lucha armada y de ahí hasta hoy en día sigue, ¿no? Y pues sobre el de cambio, como en 79 que Abdullah Öcalan sale a Valle de Beca y que ahí, desde ahí como que operan a este movimiento, allí casi vive 20 años, ¿no? En esta valle. Y en 20 años se hace pues no solo como lucha armada, también a la formación y a creación de conciencia en el pueblo kurdo. Entonces, los guerrilleros que estaban haciendo combate, pero luego se forman cuadros de, digamos, de la organización, del partido, donde se juntan con el pueblo, donde se hacen como de que, pues que el pueblo que entiende que es un pueblo colonizado, un pueblo que no tiene libertad, un pueblo, es decir, como que se hacen como muchísimo trabajo con el pueblo. Y este proceso de 20 años con la guerra armada y con el proceso de conciencia que convierte que ya el Partido Trabajadores de Kurdistán ya se convierte en un movimiento popular. Porque ya no es simplemente el partido o sus cuadros y guerrilleros, entonces empieza todo el pueblo empieza a participar, empieza a politizar, empieza a participar a todos los procesos. Entonces empiezan a fundar, no sé, congresos, empiezan a fundar como diferentes lugares donde vuelven a aprender el kurdo, hacen como, por ejemplo, revistas, música, lugares de arte. Entonces como que empieza una organización popular muy amplio, dirigido con las perspectivas, con las ideas de Abdullah Öcalan y del PKK, pero en realidad lo que lleva la lucha es el pueblo.
Entonces, por eso muchas veces hay una consigna que dice el pequeque es el pueblo. Entonces, ya para el pueblo, el partido no es simplemente como un partido de arriba, más bien es un partido que se fue articulando con los deseos, con los movimientos, con las formas del pueblo. Entonces, por eso como cuando se forma como trabajadores, el Partido de Trabajadores, en realidad en Kurdistán no había como una clase como trabajadores, entonces por eso la ideología del marxismo, leninismo, pues no hablaba con el pueblo. Entonces, cuando primeros dirigentes, cuando empiezan a hablar con el pueblo, cuando entienden de que pues hay otras formas de la lucha que el pueblo durante todo el siglo había resistido, entonces empiezan a entender que pues el Partido de Trabajadores de Kurdistán se queda muy corto para la lucha. Y ahí como que pues, hay un proceso de análisis, luego cae el URSS, entonces ahí también caen como muchas esas ideas de la revolución socialista, etcétera, y eso pues podemos hoy en día leer a través de la sintetización de Öcalan, ¿no? Pero no son simplemente ideas de Öcalan, es como una realidad que se va sintetizando a través de su voz. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros cuando leamos Öcalan, leamos como que él está contando cómo se fue evolucionando la lucha, ¿no? Cómo fue como las necesidades de la lucha, cómo se fue cambiando, transformando durante todo ese proceso de más de 40 años. Y ahí pues la propuesta de que él hace sobre autonomía, sobre confederalismo democrático, etcétera, no son formas nuevas para el pueblo kurdo. Esas son formas que pues ya existían, pero lo que hace Öcalan como que le da ese toque político y también junta con otras ideas, como por ejemplo tú nombraste como anarquismo, ¿no? Entonces, quizás como el pueblo kurdo no sabe, por ejemplo, el confederalismo democrático se habla con las lecturas o con el pensamiento anarquista, pero sí se habla, porque habla a través de, digamos, a todo análisis, todo esfuerzo teórico que ha hecho Abdullah Öcalan, ¿no? Y Abdullah Öcalan, bueno, después de 20 años en Siria, pues luego pues, se obligaron a salir y que él se fue a detenido a través de una operación internacional, ¿no? Y desde 99 está en un cárcel de una isla en Turquía, ¿no? İmralı. Entonces ya lleva allí como desde 99 y ahí este proceso como que él se fue carcelado, muchas veces se cuenta la gente, bueno, así se entiende muchas veces, como que él se fue en cárcel, entonces y empezó a leer Bookchin, le pareció muy buenas esas ideas, entonces se presentó, pero en realidad ese proceso no está así, es un proceso más orgánico que donde el pueblo cuando empieza a participar se transforman las necesidades y esas necesidades pues luego se concretizan a través del confederalismo democrático que no es una propuesta así de nada, ¿no? Es una propuesta real, existe. Yo lo que hablaba de mi tribu, por ejemplo, mi tribu, que cómo se autoadministra, pues es una forma de confederalismo democrático en realidad. Entonces, por eso para nosotros esa cambia de paradigma es cambia de como las necesidades de la lucha. Uh-huh. Claro, yo llegué a interesarme por todo este tema justo porque estaba investigando sobre anarquismo, ¿no? Y comencé a leer a Murray Bookchin y por eso medio llego al tema de los kurdos, que está súper oculto en esta parte del mundo. No se habla mucho, tengo muy poca gente a mi alrededor que tiene una idea de qué es de que existen ni siquiera los kurdos, mucho menos de los procesos políticos interesantes que pasan ahí. Y yo te quería justo preguntar como por eso, ¿no? Por la parte, lo que creo que está llamando el confederalismo democrático, porque estas ideas, bueno, yo estaba leyendo un artículo de David Graeber, que es como un famoso anarquista que estudió mucho al tema kurdo, y él hablaba de cómo justamente todas las ideas y los escritos de, no sé, no voy a poder pronunciar Abdullah, ¿cómo es? Öcalan, ajá. Öcalan, porque Öcalan. yo le había escrito como Öcalan. Entonces, sí, así en español así se lean. Ya, Abdullah Öcalan. De cómo ni siquiera el mismo pueblo kurdo, digamos, tiene una idea clara de todas las cosas que escribió este man y de cómo fue su propia transición interna desde hacer un partido obrero, pero después, como dices, darse cuenta que no es la realidad que se aplica. En Rojava es la región en donde toda esta revolución está sucediendo
Ujú. Como que no se aplica ahí justamente por estas condiciones sociales distintas. Y me pareció súper interesante porque tiene, al menos de lo que a mí me interesa, porque yo no me gusta el comunismo, no me gusta tampoco, digamos, el sistema estatal en general. Entonces me paso tratando de entender el anarquismo y cómo se aplica lo que me encanta del anarquismo es que casi todos los ejemplos son prácticos y casi todos los pensadores están como hablando en la práctica. Y creo que es el caso, ¿no? Que es como lo que ha pasado socialmente realmente y cómo se lo va entendiendo de cómo se organiza la gente y cómo soluciona sus temas de seguridad, sus temas de alimentación, sus temas de justicia, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo te quisiera preguntar un poco por eso. Entiendo que se organizan como por comisiones, tienen una estructura bastante rotativa, no demasiado jerárquica, no demasiado vertical, a pesar de que está este líder que es como el gran líder, pero entiendo que el funcionamiento de la sociedad no es tan escalonado así. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Sí, pues qué bien que nombraste David Graeber. No solo fue estudiando a los kurdos, también fue un gran compañero de nosotros, ¿no? Mm. Estamos con su recuerdo, ¿no? Y fue como unas de personas muy honestamente como que nos acercaron, ¿no? Y que no simplemente estudiarnos como un objeto de investigación, más bien como decir que pues estas personas sí están haciendo cosas importantes y hay que contar, ¿no? Entonces, a través de su voz también se contó bastante sobre la lucha kurda. A ver, claro, como esta cambio, esa transformación, eh, es un proceso, ¿no? No es que ya que Öcalan escribe y que dice que pues ya antes definíamos comunismo y hoy en día vamos a hacer de confederalismo democrático. O al contrario, por ejemplo, había como construir un Estado kurdo. De repente Öcalan dijo que no, el Estado es lo que es la cristalización de la dominación. Entonces, ningún Estado, a pesar de que sea kurdo, pues no generaría liberación para el pueblo kurdo. Entonces, para que el pueblo, una sociedad libre, no puede ser con Estado. Es una idea súper anarquista, ¿no? Como entra a nuestra agenda. Pero entra a nuestra agenda, cuando entra en nuestra agenda sí tiene mucho sentido, porque en este momento, justo, bueno, como conocíamos estados colonizadores, ¿no? Como forma de estado colonizador en nuestras vidas cotidianas. Pero a la vez, como los kurdos de Irak, en años 90, como a través de igual la lucha armada y luego como que de la guerra de Irak tuvieron como un reconocimiento y empezaron a construir su autonomía, casi como una forma de estado regional. Entonces, desde 2003 que los kurdos de Irak tienen un estado regional, una administración regional, pero para el pueblo no implicó nada de libertad. Para la sociedad, al contrario, la sociedad fue oprimido. Entonces, cuando Öcalan nos dice que ningún estado no nos va a traer la libertad, pues ahí da el espejo de la realidad de otros kurdos, pues nos decía, pues obvio, ya vemos, ¿no? Ya estamos viendo. Entonces, por eso como apropiar a esas ideas anarquistas que él nos presentaba, pues no fue tan difícil. Por eso hoy en día, digo, muchos kurdos cuando viven esas momentos de mucha violencia del Estado colonizador, pues a todos los kurdos nos apetece todavía tener un Estado kurdo, porque contra un Estado colonizador pensamos que el Estado kurdo puede ser como una garantía. Pero sabemos que eso simplemente aplicaría en relación, como relacionar como con otro Estado. Claro, que el mundo no entiende que puede haber un territorio que no es parte de un estado, nación. Es simplemente, sí, simplemente, por ejemplo, si tendríamos como un Estado kurdo, un Estado-nación kurdo, pues no nos podían bombardear, ¿no? Con aviones. Pero hoy en día, pues, por ejemplo, últimos 30 días nunca ha parado los bombardeos. ¿De quién? Los kurdos que viven en Siria están bombardeados por el Estado turco.
Entonces ahí como que pues todos los kurdos dicen, pues sí, está chido con federalismo democrático, ¿no? Está bueno esa idea, es muy revolucionario, es muy libertario y como si hace sentido en nuestras vidas, pero a la vez como la realidad que estamos viviendo pues nos hace siempre interpelar con esa idea de que fuimos abandonados, ¿no? Ya no queremos un Estado-nación kurdo, pero cuando me bombardean, pues sí, ahí como digo, pues pucha, estuviera bueno como luchar contra mi Estado, ¿no? No, no quedar bajo de bombardeos de otro. Por lo menos no pertenecer al Estado de otro, ¿no? De otro pueblo. Sí, Claro. sí, como después que no vaya en contra de nuestro derecho de vida, ¿no? Claro. Lo que está ocurriendo es esto, por no tener un Estado, pues casi nosotros no tenemos derecho de vivir, ¿no? Entonces, no tenemos derecho de vivir como kurdos. Podemos vivir de otras formas, ¿no? Pero no como kurdos, pues no. Entonces, ahí yo creo que es complicado, ¿no? Esa transformación en sí también. Pero, pues, que nos parece también hoy, pues, por ejemplo, yo cuando esta cambio fue en 2005, justo donde yo pues estudiaba, pues me parecía como bastante difícil, como lidiar con esa idea, a ver cómo vamos a construir. Sí, Abdullah Öcalan estaba definiendo la perspectiva, la paradigma, los principios, etcétera, pero no sabíamos cómo va a aplicarse. ¿No? ¿Cómo va a ser? Sin Estado, ¿cómo va a ser? ¿No? Era como casi una utopía y que nos pedían como que luchamos para una utopía, ¿no? Pues está bueno luchar por una utopía, pero uno siempre quiere que esta utopía se realice, ¿no? Entonces, ahí fue como justo, yo creo que en 2012 los kurdos de Siria aprovecharon de la guerra de Siria, ¿no? Para declarar la autonomía y decidir a construir confederalismo democrático. Entonces, desde 2012, hoy en día ya que son 13 años, en pequeña parte de Kurdistán de Siria, con también con la ampliación de región liberada con los árabes, pues están construyendo confederalismo democrático en norte y este de Siria, ¿no? Incluido la parte kurda. Y ahí como donde justo Graeber, como que David Graeber llegó, estuvo con el pueblo, estuvo ahí en las universidades, ¿no? Discutiendo con la gente. Y pues sí, pues el pueblo no consideró que vamos a construir un anarquismo, ¿no? Al contrario, como pues sin saber, están construyendo. Entonces, están construyendo una sociedad sin Estado. Yo donde estudié, pues donde hice mi investigación, ¿no? Entonces yo pues tratando de mirar, a ver, si sin Estado pues está bien, pero ¿cómo vamos a hacer como por ejemplo también, porque el confederalismo democrático no es simplemente un sistema sin Estado, también es un sistema anticapitalista, antipatriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo también todos estos, cómo se van a construir en una vida cotidiana donde el capitalismo viene con la guerra, donde el patriarcado viene con todas esas ideas de Estado islámico y de Islam político, pero entonces dentro de esto, como en un pequeño territorio que está rodeado con varias fuerzas, entonces, ¿cómo se va a construir? Entonces, pues es muy esperanzador, pero sí están construyendo, ¿no? ¿Y cómo funciona más o menos? ¿Es como un municipalismo o cómo es? Sí, es como un municipalismo libertario que se define Bookchin en algún sentido, ¿no? Pero es más allá de esto. ¿Cómo se construye? Pues es bastante complejo cómo es la construcción del confederalismo democrático, porque hay que entender qué nos estamos refiriendo con el confederalismo democrático. En realidad, confederalismo democrático es tejido de las autonomías. Es decir, construir autonomías de los pueblos puede ser regional, puede ser por diferentes etnias o puede ser por diferentes religiones, que donde los pueblos se consideran que es un sujeto colectivo y que se puede construir su autonomía y estas autonomías se pueden tejer entre sí a una convivencia a través del confederalismo democrático. Por eso como que no es un modelo único, más bien son conjunto de diferentes modelos de autonomía que se construye ahí. Digo, en sentido de los kurdos, por ejemplo, se construye una autonomía dirigida por las mujeres, ¿no?
Pero, por ejemplo, en la parte de Raqqa, que es parte de, digamos, ese confederalismo democrático que está construido entre norte y este de Siria, pues, por ejemplo, allí las mujeres no dirigen el proceso autónomo, participan, ¿no? Como algunas cuotas, etcétera, pero no participan como que las mujeres que dirigen en Kamshlo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, en otras regiones pues tienen otras realidades, otras características. Entonces, pues, por ejemplo, azuríes no construyen una autonomía administrativa, pero sí construyen una autonomía cultural y son parte de ese confederalismo democrático. Entonces, pero ¿cómo se junta, cómo se genera con la convivencia, ¿no? La idea es que, a ver, la idea en Medio Oriente siempre los pueblos por el planteamiento de Estados-naciones, se afirmaron su identidad a través de hostilidad hacia el otro. Es decir, como que los kurdos contra árabes, árabes contra otros kurdos, entonces, o como por ejemplo musulmanes contra cristianos, cristianos contra judíos. Entonces, esos planteamientos fueron como de que los pueblos no podían convivir, más bien siempre tenían que pelear, separarse, ¿no? Entonces, y Confederalismo Democrático inventó, digo, porque es como a mí me parece, es una novedad. Es una creación, es una novedad, es una creación. Inventó un sistema que donde los pueblos no tienen que pelearse, tienen que colaborarse. ¿Cómo se hacen? Por ejemplo, se fueron construidas las comunas. Comunas es como lugares de donde vive la gente. Es decir, una comuna puede ser una aldea, o puede ser como una calle de una ciudad, pero la gente que vive en esta calle o en esta aldea se acuerda ser comuneros de esa comuna. ¿Qué significa esta comuna? Pues donde tienen que, por ejemplo, juntarse y donde tienen que definir a su vida en su calle o en su aldea. Eso significa que, por ejemplo, el pueblo decida qué va a hacer, por ejemplo, su autodefensa, cómo van a formar, cuál va a ser, como por ejemplo, su vida económica, cómo van a, por ejemplo, relacionar con otras partes, con otras comunas. Entonces, digamos, el núcleo de vida donde la gente tiene que colaborarse para vivir bajo de las condiciones de guerra, ¿no? Entonces, ahí las comunas se convirtieron de donde los árabes kurdos, que antes normalmente eran vecinos y no hablaban, pero hoy en día se juntan en la asamblea de la comuna para discutir, por ejemplo, con qué van a hacer con la tierra comunal. Uh-huh. O, por ejemplo, necesitan electricidad, entonces, ¿dónde va a venir esa electricidad? Entonces, como es un lugar donde se discuten las necesidades de la vida. Y luego como que estos, digamos, las comunas tienen sus asambleas y todos participan a la asamblea. Todos que viven en la comuna se participan a la asamblea. No hay un sistema de delegación ahí, ¿no? Entonces, pero se escogen, por ejemplo, sus covoceros, que tiene que ser una mujer, un hombre, y si es un pueblo que donde viven kurdos y árabes juntos, uno tiene que ser árabe, otro que tiene que ser kurdo. O, por ejemplo, si uno que vive musulmanes y cristianos tiene que ser también uno cristiano, otro musulmán, como que le dan como mucha importancia escoger a sus cabecerías que representa, digamos, a esa diversidad cultural que tiene cada comuna. Ya después de que se escogen, por ejemplo, sus cabeceros y covoceros se van como a una asamblea de municipio donde se hacen como asamblea popular, la asamblea del pueblo. Asamblea de tal pueblo, ¿no? X pueblo. Entonces, allí, entonces tienen que decidir a nivel más amplio, ¿no? Donde se cubre, digamos, a las necesidades de las comunas y definir como las necesidades colectivas de todas las comunas. Por ejemplo, no sé, electricidad es la necesidad de todas las comunas y cada comuna quizás le hace muy difícil producir propiamente, pero conjunto de comunas se pueden producir un base de electricidad y ahí pueden como generar, digamos, esto, ¿no? O, por ejemplo, no sé, puede ser que deciden como, no sé, abrir una panadería o que, etcétera. Y también cómo construir sus municipios, ¿no? Como municipios que donde tienen que hacer algunos servicios sociales, no sé, la de basura, de la carretera,
de organización de los parques o como de escuelas, o centros de arte, etcétera. Entonces, todos estos son parte de las discusiones a las asambleas populares. Y bueno, esas asambleas populares van como construyendo con escalas de como pues municipio, ciudad, cantón y pues región, ¿no? Y encima de todos estos, como no jerárquico, bueno, estas asambleas, aunque se van como con una escala regional como más jerárquica, pero en realidad entre ellos tienen como de unas maneras como de que, por ejemplo, para que no sean jerárquicos, el de la asamblea de la ciudad es, digamos, corresponsable de asamblea de cantón, pero asamblea de cantón también es corresponsable con los todos asambleas de ciudad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las asambleas de ciudad se mandan sus informes a cantón, pero cantón también tiene que mandar a sus informes y participar a las reuniones de las asambleas de las ciudades. Entonces es como muy complejo esa organización entre asambleas, cómo se teja asambleas, cómo, por ejemplo, la información se difunde entre asambleas, esa información que define también las decisiones, ¿no? Y todo eso como digamos en la área mixta, ¿no? Y se hace siempre como con esa participación de que pues, ahí tiene que estar los árabes, los kurdos, los turkmenes, azuríes, diferentes etnias, pero también tienen que estar ahí los judíos, los cristianos, los musulmanes, pero también tienen que estar ahí como los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los hombres, los niños. Entonces como que es una construcción que necesita mucha atención y mucho cuidado para que justo nadie se convierte el núcleo de discusión, que no convierte o manipula las discusiones, que sea como decisiones de todos y que todos acepten, ¿no? No se hace como una votación, se hace como de llegar a un acuerdo más amplio. Los que no están de acuerdo con el acuerdo, aún estos tienen que cumplir con las tareas, pero puede ser que pues sigan criticando, puede ser que sigan como sean contras en algunas situaciones, ¿no? Y bueno, eso es la parte de asambleas que yo lo llamo asambleas como movimiento, porque asambleas como movimiento que donde moviliza a la gente para decidir sobre su vida, sobre sus necesidades colectivas de la vida. Nadie está obligado a ir a asambleas, pero todos se van porque disfrutan de decidir sobre su vida. Eso es, por ejemplo, algo impresionante que yo viví y así como experimenté en Rojava. Después a las 5 de la tarde, viendo a las personas saliendo de sus casas para ir a alguna asamblea, que donde van a discutir agua, donde van a discutir, es que si van a plantar árboles, otro como que donde se van a discutir, hay como pues está ampliando la guerra, cómo van a tomar sus autodefensas, cómo se hacen como por ejemplo por las de fiestas y todos estos, pues es que se genera una movilización de las personas. Gente moviliza, discute, decide y luego aplica esas decisiones. Entonces nadie a nombre del pueblo que llega para, por ejemplo, construir carreteras o llega como construir las necesidades. La gente decide, discute y también define sus formas. Por eso no hay una forma de, por ejemplo, única. Pero sí hay como herramientas prestadas, ¿no? Digamos, por ejemplo, el pueblo como decide abrir una panadería y ahí, por ejemplo, hay movimiento cooperativista y que dice, mira, si hacen como la manera cooperativa, así como que pueden aprovechar de esto y que pueden hacer más comunal, más colectivo. Si hacen cooperativa, por ejemplo, el movimiento de cooperativas puede hacer como dar un financiamiento o, por ejemplo, si van a hacer trabajo colectivo en las tierras comunales, que pues hay casi 500,000 hectáreas de tierras que son comunales, ¿no? Y que dicen, por ejemplo, el pueblo si quiere producir algo, entonces sí tienen que solicitar con el comité de agricultura y la comité de agricultura le define pues un pedazo de tierras comunales para que se hagan su producción. Pero esa producción tiene que ser cooperativa. No cooperativa en sentido de construir cooperativa, tiene que el proceso cooperativizarse. Entonces, y ahí pues
Entonces, como que hay un tercer, digamos, después de comunas, asambleas, a un tercera estructura que es donde se colectiviza a la gente, donde se junta a la gente, moviliza a la gente, es la construcción de cooperativismo, donde yo trabajo y pues eso como lo hago, como más lo que investigo, ¿no? Y el proceso de cooperativismo realmente es un proceso que donde busca como construir una economía comunal que no sea capitalista. Por eso estas tierras que anteriormente eran de Estado, anteriormente eran de terratenientes, hoy en día atrás del gobierno autónomo, administración autónoma, lo que llaman, se fue comunalizado. Es decir, se fueron declarados las tierras de todos, pero de nadie. Y todos pueden aprovechar a usar esas tierras. Entonces, ahí hay un comité de tierras, lo que presta a la gente por 2 años un pedazo de tierra para que se hagan su producción. Esa tierra no convierte propiedad de esa comuna, pero la comuna sí puede tener derecho de uso de esas tierras. Entonces, y estas tierras se rotan entre comunas o como gente de comunas según las necesidades y decisiones que define. Entonces, es muchísimo chamba política, como hay muchísimas militantes de la autonomía que se hacen toda esa chamba de organizar, digamos, a esa rotación, ¿no? Tanto rotación de las covoceros, pero rotación de las tierras, rotación de recursos. Por ejemplo, si les prestaron un pedazo de tierra, luego, por ejemplo, hay un centro de medios de producción donde hay tractor, donde hay como de diferentes herramientas, etcétera, y pueden solicitar ahí para, por ejemplo, a un servicio de esas herramientas, medios de producción. Igual no le da como su propiedad, pero sí se le da derecho de uso de todas esas herramientas también. Y luego, por ejemplo, si necesitan como vender, pues entonces ahí se organizan los mercados populares, ¿no? Donde gente se puede intercambiar y vender sus productos, ¿no? Entonces, todo este proceso, pues es una organización y es una organización popular que se hace cotidianamente. No es que simplemente es un modelo, es una organización muy viva, que donde la gente participa y a veces hace mal, a veces hacen como, pues ahí que tienen conflictos, a veces no logran administrar, a veces como pues por malas intenciones, por ejemplo, no sé, unas de cosas que por ejemplo me había contado, que se solicitan por tierra comunal y el tierra comunal se da a una comuna, pero luego comuna que no, gente de comuna deciden que ellos no van a trabajar en la tierra y que van a traer trabajadores. Entonces, y que los trabajadores trabajan ahí como pues por unos salarios diarios, pero luego cuando el comité se entera de esto, el comité de economía cuando se entera de esto, pues fue un escándalo, ¿no? Un escándalo político, un escándalo como de, a ver, entonces hay la gente con las malas intenciones también, ¿no? No es que la gente todo es como de que busca construir lo comunal. Entonces, por eso hay academias. Entonces, hay que a volver a juntarnos a formarnos teóricamente sobre confederalismo democrático. Entonces, un cuarto, digamos, espacio que se complementa a esas comunas, asambleas y cooperativas o espacios colectivos es la academia, donde justo se hace una formación teórica política sobre confederalismo democrático y sus principios y su aplicación a su experiencia, cuáles son contradicciones, cuáles son conflictos que se aparecen mientras que se construyen confederalismo democrático y cómo se podemos lidiar colectivamente también con esos contradicciones. Entonces, asambleas donde participa toda la gente, digamos, se hacen como turno, bueno, no sé, hay como formaciones de 3 días, hay formaciones de 1 semana, hay formaciones de 6 meses, pero todos tienen que algún momento tener una formación de confederalismo democrático con la perspectiva antipatriarcal. Wow. Eso más o menos, digamos, es el resumen que te puedo hacer. Qué increíble resumen y qué ganas de saber más. Ya lamentablemente se está acabando el tiempo,
pero me gustaría así como sentarme 2 días enteros a preguntarte todos los detalles. Sí, hay mucho a hablar. Hay mucho Ajá. que hablar, ¿no? Y todo eso, todo lo que estoy te contando como lo que se hace como el pueblo, al mismo tiempo se hacen mujeres, Mm, como una autonomía de mujeres, un confederalismo democrático de mujeres, que, por ejemplo, donde hay como comunas de mujeres, asamblea de mujeres, cooperativas de mujeres y academias de mujeres. mm. Entonces, no es separado, es tejido entre sí, pero las mujeres tienen su propio espacio donde se pueden también discutir, donde pueden decidir, donde pueden generar formas de confederalismo democrático que luego como que tienen que aplicarse en ese espacio del pueblo, como que lo que llamamos espacio mixto o autonomía mixta. Ya. Tú explicas, tú tienes un libro, yo lamentablemente no lo he podido leer, pero explicas más detalles sobre esto en particular en tu libro. ¿Quieres contarle a los Sí. oyentes un poco cómo se llama el libro, si es que se lo puede conseguir en México, en otros países? Un poquito nos cuentas de eso. Sí, el libro se llama Economía anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución en la lucha kurda. Se fue publicado en México en español, se puede encontrar en la librería Volcana, en algunos otros librerías autónomas o cooperativas librerías. Y también en nivel universitario también se puede encontrar en la UAP. Y luego fue también publicado, por ejemplo, en Ecuador, en la forma Mm, pirata. En la forma pirata, pero hay también unos compañeros como publicaron este libro y que yo creo que se puede encontrar. Y es online, está libre, entonces bacán. si buscan mi nombre, buscan el nombre del libro, les saldría como mis páginas donde se pueden descargar el libro gratuitamente. La idea es como que se difunde la lucha, entonces por eso desde el primer día siempre fue a libre difusión. Se pueden imprimir, pueden publicar, pueden piratear, no hay ningún problema en ese sentido de mi parte. Sí, y ya pues entonces también está en otros idiomas, está en inglés, pronto va a salir en alemán, está en árabe, sí está en la traducción de italiano, entonces es un libro que tuvo bastante interés de la gente. Sobre todo, nunca hubo una investigación hecho por los kurdos en Rojava. Entonces, yo como que soy kurda, casi fue como primera investigación hecha por una kurda en Rojava. Y sobre todo el tema de economía, ¿no? Que busca ese aspecto de confederalismo democrático, no simplemente de así de políticamente, también como tratar de mostrar cómo es una idea también, es una nueva construcción de anticapitalismo. Y ahí, pues, entonces se puede consultar. Qué genial. Ahí explico todo de la historia, toda la organización y pues la parte de más ampliamente parte de cooperativas y como pues un análisis de cooperativas. Increíble. Lo vamos a poner en las notas del episodio y lo vamos a poner en los libros que tenemos en la librería también el espacio de miembros de Radio Semilla. Buenísimo. Eh, Así sí, solo te quiero hacer 2 últimas preguntas que hacemos a todos los invitados. La una es, ¿qué libro recomendarías? Puede ser, aparte del tuyo, obviamente, que ya está recomendado. Ujú, ¿Qué ujú. libro a ti te ha cambiado la vida o qué libro a ti te ha generado algún impacto que tú creas que a nuestros oyentes también les pueda ayudar? Es sobre Kurdistán. Puede ser, sí. Si es que quieres otro también, pero ya que estamos en el tema, está bien también. Pues sobre Kurdistán, yo creo que, bueno, en español hay muy pocos libros, pero yo sí se les diría, por ejemplo, la iniciativa internacional se hace algunos folletos donde sobre la escritura de Abdullah Öcalan se hace una síntesis. Entonces, una síntesis sobre idea de, por ejemplo, nación democrática, una idea sobre la guerra y paz en Kurdistán. O, por ejemplo, unos folletos que se publicaron sobre genealogy. Entonces, esos yo creo que puede ser como, ¿no? Pero yo también, como que estoy en México muy inspirado por el movimiento zapatista, le diría que también que lean como el de Palabras de Zapatistas, porque a mí me han inspirado muchísimo estar en la lucha todos los días, Ujú. a pesar de mi distancia con mi territorio, ¿no? Entonces, así del libro, ¿a qué puedo
Sí, más como esos folletos y el libro sobre zapatistas puede, por ejemplo, hay un libro que se llama Justicia y Autonomía sobre el movimiento zapatista. Me parece que pues explica muy bien sobre toda su historia. Genial, sí que nos faltó hablar del tema de los zapatistas. Sí. Y la última es algún mensaje a la audiencia, que hay mucha gente que está como tal vez buscando un cambio de vida, que tal vez están todavía atados a, no sé, algún trabajo o algún estilo de vida del cual quieren salir para tener una vida más regenerativa. Y para mí este tema de la gobernanza, por ejemplo, es algo transversal para poder cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Entonces, si es que quieres dar unas palabras finales a la audiencia, en especial al grupo que está en ese plan de buscar eso, ¿no? Una vida más regenerativa. Sí, yo creo que en muchas vidas hace mucho falta pensar sobre la ética colectiva de nuestras vidas. Uh-huh. Y esto a mí me parece que es importante. Yo he encontrado esa ética con mi lucha, con mi pueblo, ¿no? Pero yo creo que como humanidad hemos olvidado un poquito tener como una ética política en la vida. Y esto solo se hace a través de ser comunidad. Entonces, cuando uno se convierte en comunidad, también encuentra su ética política de esa comunidad. Y esto, ¿no? Me parece que es una parte muy importante. Y otra parte yo creo que es importante también, estamos viviendo en los momentos muy difíciles, ¿no? Sobre todo ampliando la guerra, hay como una destrucción total de nuestra naturaleza, ¿no? Pero yo creo que también no hay que siempre mirar a la oscuridad, hay que mirar también nuestras luces que hemos creado, y hay muchísimo. Yo cuando miro solo América Latina me llena de esperanza, con muchos procesos, y si veo el mundo sí me llena muchísimo más la esperanza, ¿no? Entonces hay muchos procesos que están tratando de construir una vida distinta, como los zapatistas dicen, otro mundo posible. Entonces, yo sí quisiera que volteamos a ver, volteamos a mirar hacia nuestras experiencias, no siempre a las guerras de los poderosos. Uh-huh. Qué bacán, muchísimas gracias, así se habla. Así se habla. Muchísimas gracias, qué gustazo conocerte, oye, qué lindo Igualmente. El trabajo que estás haciendo. Ojalá algún día podamos conocernos en persona, también conversar más a fondo, y ojalá algún día pueda conocer yo alguna de esas experiencias por allá en Kurdistán. Ojalá que sí. Cuando vienes aquí a México, pues aquí nos veremos. Genial. Y ya, pues si nos vamos a Ecuador, pues ahí les visitamos. Bienvenida siempre. Muchas gracias, Asise, que tengas una linda noche y gracias a ustedes por crear ese espacio, por ser como voz de otros. Entonces es muy importante el trabajo que están haciendo. Les felicito mucho. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande, un abrazo a Selén también por conectarnos, y un abrazo a todo el mundo. Gracias. Abrazos. Bye. Chao, chao.